Hola, buenos días. Muy buenos días. Le damos las gracias, Rafael Cruz Casado, por estar hoy con nosotros y resolvernos una serie de dudas que se nos plantean, pero sobre todo curiosidades sobre la disciplina de grafopsicología. Preséntate, si te parece, en primer lugar, quién eres, cuál es tu experiencia, qué nos puedes contar de la grafopsicología brevemente. Muy bien, pues ya has dicho mi nombre, Rafael Cruz Casado. Soy diplomado en grafología diagnóstica, patológica, terapéutica y pericial por la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Medicina Legal y Forense. Y luego, como aquella formación me pareció escasa, me fui 5 años a la Escuela Madre en Milán, al Instituto de Investigación Psicológica en Milán, y ahí me formé en plenitud durante 5 años en psicología de la escritura y en psicología del diseño, lo que nosotros hablaríamos en España en los test proyectivos. Desde entonces me dedico de pleno a la psicología de la escritura o grafopsicología, dando cursos, haciendo periciales caligráficas y grafopsicológicas, recursos humanos y selección de personal, tema de pailografía con los niños y todo lo que tiene que ver con sus dificultades de aprendizaje o simplemente la conducta y el comportamiento, los rasgos caracteriales de los niños, el potencial de aprendizaje. En realidad llevo 25 años dedicándome en plenitud a esto, soy muy feliz dedicándome a esto y veo que además hay mucha gente que está muy interesada en ello y es algo que nos gusta cada día más a mucha gente. Y además soy el presidente para España de la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura y el vicepresidente de la Internacional porque estamos en varios países, en Suiza, en Italia, en España y en México. Bien, lo primero que destaca de tus palabras es, aparte de que tienes una gran formación y experiencia en este campo, es la gran aplicación que tiene en muchísimos campos de la medicina, de la educación, de las relaciones personales, de las relaciones familiares. Pero brevemente, ¿cómo nos describirías en qué consiste la grafología de la escritura? La psicología de la escritura, en muy breves palabras, sería un test proyectivo que tiene la capacidad de hacer una descripción pormenorizada de los rasgos caracteriales, de los rasgos psicológicos, físicos, conductuales y también, como acabo de decir, físicos a través de las enfermedades que pueda desarrollar el sujeto. También podemos ver, no pocas de las enfermedades, no podemos ver todas, pero las enfermedades físicas también trabajamos con ellas. Y además estamos también haciendo procesos para ir metiendo el tema de hacer terapia, no directa desde la escritura, porque eso no funciona, pero sí terapia que acompañe a otros profesionales, porque siempre trabajamos con otros profesionales. Esto es un test proyectivo de apoyo a los profesionales de la psicología, de la medicina, de la psiquiatría, a los profesionales de la pedagogía y demás. No queremos ser otra cosa, no somos otra cosa y nos va bien siendo eso y en exclusivo eso, porque esto que es exclusivo también tiene una metodología científica que lo avala, que le da sostén y que además hace de nuestro trabajo un trabajo fiable, confiable y serio, profesional. Muy bien. Por tanto, ¿podrías explicarnos en qué consiste, en qué se basa vuestra metodología? Sí. La metodología del test proyectivo de la escritura, que don Marco Marquesán, que es el creador del test en los años 50, se basa fundamentalmente en una metodología científica de carácter deductivo. Marquesán cogió con los jesuitas, psicólogos jesuitas de Barcelona y posteriormente con los de Milán, recogió todos los test que había en los años 50, principios de los 60 ya con los italianos, con los psicólogos jesuitas italianos, recogió todos los test que había y se lo pasó a 900 personas, un poco más de 900 personas. A esas 900 personas les pasó 60.000 test.
es decir, una absoluta pasada de datos científicos, de datos estadísticos, de datos contrastables. ¿Qué es el camino que hicimos? Hicimos el camino inverso al que hace la grafología. La grafología tiene un carácter intuitivo, inductivo. Nosotros es un carácter más acomodado al método científico deductivo. Recogemos toda la información de los test psicológicos que se pasaron a esas 900 personas, desmenuzamos buena parte de los 800 y pico rasgos caracteriales que tiene el sujeto en este primer momento, que puede desarrollar cualquier sujeto, pues simplemente por el hecho de ser un ser humano, y analizando estadísticamente con todas las variables científicas esos rasgos caracteriales, hicimos el camino inverso. Una vez que teníamos los rasgos caracteriales analizados concienzudamente, sacamos los signos gráficos que tenían en común tanto en frecuencia, es decir, le dimos una base matemática, estadística, como en intensidad a esos rasgos caracteriales que ya los test psicológicos nos habían dado. ¿Qué conseguimos con esto? Pues algo muy científico y muy serio, muy profesional. Que todo aquello que estaba dando un baremo sólido se convirtiera en un rasgo gráfico sólido. ¿Qué ocurre con todo ello? Que si tienes ese rasgo que salió de esas investigaciones, repito, del gran psicólogo que es Marco Marquesán, más los psicólogos jesuitas de estas dos universidades, cogemos esos datos, los trasladamos a la escritura y ya tú no puedes decir si tienes este dato cuando estadísticamente ha dado un dato relevante como verídico, que tú teniendo ese rasgo no tengas ese comportamiento. Esto puede así parecer como muy simple, muy lineal, pero no es nada ni simple ni lineal, porque estamos hablando de 800 rasgos caracteriales y estamos hablando de más de 400 signos grafomorfomotores y grafos psicológicos que identifican esos rasgos caracteriales. Entonces es un gran árbol, un gran sauce llorón lleno de datos estadísticos y luego, evidentemente, como un sauce llorón, vinculados de una forma u otra entre todos los datos estadísticos que sacaron en las investigaciones, van los rasgos caracteriales y los signos gráficos que identifican todo eso. Perfecto, muchas gracias. La explicación ha estado muy clara y aquí mismo en tu explicación pues ya nos has dejado dicho pues el carácter de ciencia que tiene la psicología de la escritura, está basado en el método científico deductivo, pero no deja de ser una ciencia no matemática, no exacta, sino humana. Por tanto, todo lo humano tiene un carácter, no es perfecto, todo lo humano es imperfecto por definición y por ser. Por completo. Por tanto, me gustaría que si eres capaz de decirnos cuánto de fiable es la grafopsicología como cualquier otra ciencia humana de las que trabajamos con ellas. Tal cual. Completamente de acuerdo, y además me encanta la pregunta y quiero hacer este hincapié. No somos infalibles, ni lo pretendemos ser. De hecho, los grandes científicos dicen que la matemática pura es infalible. Saltándonos la ciencia más pura, nosotros somos una ciencia social, somos una ciencia humana y tenemos evidentemente ciertas limitaciones. La limitación más obvia es el conocimiento de este profundo test complejo que tenga el analista o psicólogo de la escritura que lo haga. Aparte de la obvia que todo el mundo podemos verla y que en todas las profesiones se da, no es lo mismo un psiquiatra que otro, no es lo mismo un médico que otro, no es lo mismo un psicólogo que otro. Aparte de la obvia está el tema de que son muchísimos rasgos caracteriales, que la mente es un constructo exageradamente complejo y que podemos ver muchos rasgos, pero se nos pueden escapar otros. A pesar de que tengamos una metodología científica que nos avale, podemos tener el fallo de que estemos valorando una cosa mucho, dándole importancia mucho a algún argumento y se nos estén escapando algunos otros argumentos que también están proyectados en la escritura y que sean troncales o más troncales de lo que el analista esté pensando.
En las investigaciones que hicieron en el instituto, nuestros compañeros italianos hablaron de un 82%. Cuando les preguntaban en los juicios que hacíamos evidente, que seguimos haciendo evidentemente en distintos países, esta es una pregunta la que nos has hecho que es muy recurrente para fiscales, abogados y demás. Y la que utilizamos es la que se comentó en su día, porque hicieron una investigación los compañeros de Italia y hablaban de un 82% para según qué materias. Si nos hablamos de la materia de la pericia caligráfica, eso lo subieron al 91-92%. Es decir, perdona que te interrumpa para que entienda, la pericia caligráfica es detectar si es o no la misma escritura, la misma mano para los tribunales, que es donde se tiene una aplicación excelente. Excelente, sí. Y ahí sí daban un porcentaje mayor. En el campo más propio de la psicología hablaríamos de ese 82% que daban las investigaciones. Tenemos que contar con que esas investigaciones del 82% tampoco es una cosa que sea fiable al 100%, en el sentido de que nuevamente volvemos al punto 1. Según el analista psicólogo de la escritura que esté realizando el trabajo, puede ser más o menos. La materia, de una forma analizada muy objetivamente, daba ese 82%. Perfecto, que consideramos que es bastante alto porque supera con creces el 50% y se acerca mucho más al 100%. Teniendo además en cuenta que abarca tantos campos y abarca tantos aspectos, ¿qué tipo de información puede revelar la escritura sobre una persona? Para que todo el mundo entienda hasta qué punto es un instrumento de conocimiento muy poderoso. Pues verdaderamente en el campo de la psicología, puro psicología, ¿vale? La capacidad que tenemos del análisis concreto de los rasgos caracteriales es prácticamente completa. En el campo de los rasgos caracteriales, es decir, si yo me pongo a analizar esos 800 y pico rasgos caracteriales que salen del análisis estadístico de la psicología de la escritura, ahí verdaderamente podríamos hablar de una eficacia completa. Pero claro, esos rasgos caracteriales luego hay que combinarlos, y ahí es donde viene esa segunda etapa del análisis, porque los rasgos caracteriales me dicen que tú tienes tendencia a tal y esta otra tendencia a tal, según los rasgos que estemos analizando, pero esos rasgos se quedan ahí, son como pequeños ramas de ese sauce llorón que están ahí. Ahora tenemos que ir al tronco de ese sauce llorón, al análisis psicológico puro de ese sauce llorón, de esa personalidad, para ir combinando todos esos rasgos y construir el análisis de la conducta y de la personalidad del sujeto, que eso ya es mucho más complejo. Tenemos esa primera parte, que es el análisis del rasgo caracterial, que lo hacemos a través de la identificación grafométrica, estadística, de los rasgos gráficos, grafopsicológicos, que identificamos en la escritura. Ahí el nivel de análisis verdaderamente es casi por completo de un sujeto, pero luego queda construir lo más complejo, que es construir la personalidad y la conducta que salen de todos esos rasgos caracteriales. Y ahí es donde baja ese 100% al 82%. En el plano de la psicología, como te digo, dividido de esta manera, quedaría así. Luego ya nos metemos en temas mucho más complejos, en el plano de la psiquiatría, en el plano de la grafopatología médica, donde ya tiene, además de todo esto, ya tiene unos signos que son distintos, que tienen que combinarse de una forma mucho más eficaz y mucho más compleja, y entonces podemos y llegamos eficazmente a muchos sitios, pero también tenemos que decir con sinceridad absoluta que estamos carentes aún de alguna serie de investigaciones que nos den paso a ser mucho más seguros cuando hablamos de algún tema específico de estas materias. ¿Descanso? ¿Descansamos? Sí.
Bueno, como queráis. Lo digo porque... No, no me importa. A mí tampoco. ¿Seguimos? Vale, Pues sí, ¿no? sí. Sí, eso está Es claro. que si no pierdo el hilo yo. Vale, sí. Y el igual. Bien, sería demasiado exagerado o ambicioso decir que cuando usted o tú ves la letra y haces el análisis profundo de la escritura de una persona, eres capaz de saber qué carencias emocionales tiene, qué carencias en el plano académico también podría tener, qué virtudes, qué características sobresalientes de su personalidad, como es una persona generosa, bondadosa, o al contrario, que tiene tendencia al robo, porque siempre has dicho antes que hablábamos de tendencias, obviamente esto no es una Biblia, esto no es una... pero siempre se habla de tendencias, que no es poco a la hora de conocer una persona, o la adecuación de un tipo de persona para un tipo de trabajo. No todos valemos para cualquier trabajo, ni para trabajar en equipo, ni para ser líderes en un equipo, ni para... es decir, todos somos necesarios, pero hay que saber cada uno cuál es su punto fuerte. Con la escritura de una persona eres capaz de ver pues, qué puntos fuertes y qué puntos débiles de su personalidad tiene, de su carácter, tanto en el plano académico como personal, como laboral. ¿Es así o es...? Tal cual. Y me encanta la pregunta porque lo has definido en la misma pregunta divinamente. El tema es que la identificación de tantísimos rasgos caracteriales no queda solamente en los rasgos caracteriales. Has apuntado una cosa que es súper interesante y es el tema de, por ejemplo, los potenciales de aprendizaje de un sujeto, de un niño, de un adolescente, de un joven, y además el potencial o las competencias laborales que tiene ese sujeto en el campo laboral, en el campo intelectual, en el campo de lo laboral, emocional, social, cómo se vincula con sus compañeros, en el campo del rendimiento personal, si le permitimos, o sea, si ha de trabajar solo, en el campo de la honestidad, algo que están valorando y que nos piden mucho cada vez más empresas, valoramos la honestidad del sujeto. Todo eso, desde esa identificación que hablaba antes de los rasgos caracteriales, podemos valorar las 11 inteligencias que desarrolla el ser humano, cuál es el potencial de desarrollo de esas inteligencias que tiene el ser humano, evidentemente las más socorridas, la inteligencia emocional, social, cognitiva, pero también todas las otras inteligencias que alumbran la vida de cualquier persona, y todos esos rasgos caracteriales que nos sirven tanto para recursos humanos, selección de personal, para profesores y maestros, para saber este niño dónde está teniendo el problema, de dónde le viene el problema, si son problemas emocionales que están lastrando la vida académica, si son problemas cognitivos, si tiene reflejos activos, reflejos primitivos activos, si tiene dislexia, si tiene disgrafía. Es decir, la gente tiene que comprender que una vez que tenemos identificados los rasgos caracteriales, que ese fue el gran trabajo que hizo Don Marco y los jesuitas psicólogos de Milán y Barcelona, una vez que tenemos eso, ya el potencial de expansión de la materia verdaderamente es enorme, porque todo aquello que trabaja la psicología lo trabaja este test proyectivo de una forma muy eficiente, porque una vez que, repito, identificamos los rasgos caracteriales, ya podemos identificar las inteligencias, las competencias laborales, profesionales, emocionales, podemos identificar el potencial de aprendizaje de un niño, si el niño tiene superdotación o es simple y llanamente muy inteligente, o tiene déficits educativos de distinto tipo, si tiene problemas de lateralidad, si tiene problemas verdaderamente en todos los campos. Ante tal conocimiento y tan profundo de la persona, también asusta un poco el que viendo la letra de una persona se me está cuestionando por tener tanta información de una persona. Es interesante, pero también es peligroso si no se sabe utilizar bien esa información. Por tanto, ¿tenéis algún tipo, la asociación y los grafopsicólogos, algún tipo deontológico que ponga límites, barreras o guíe con qué hacer con esa información? Porque no todo el mundo quizás sea capaz de hacer buen uso de ella.
Totalmente de acuerdo, y esto es un problema al que estamos muy atentos y que hacemos seguimiento en la medida de lo que podemos desde la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura. La asociación, la AISC, España, fundamentalmente la AISC en España, consiguió crear, por nuestros socios, tenemos a una de nuestras vicepresidentas, Ana Teresa, que es especialista en códigos deontológicos, es especialista en deontología, da la materia en la Universidad de Castilla-La Mancha, y conseguimos realizar un código deontológico verdaderamente amplio, extenso, que todos nuestros egresados de la materia tienen la obligación de firmar y a la vez, evidentemente, de cumplir. Y en el código deontológico una de las cosas más obvias es no se analiza la escritura de nadie que no sepa que se le va a analizar. A mí me han llamado personalmente decenas de veces desde las radios y desde las televisiones de toda España: por favor, este caso que está muy candente, tenemos una escritura, ¿me la puedes analizar? Digo, sí, te la puedo analizar siempre y cuando me des firmado el escrito autorizado del sujeto que vamos a analizar. No, pero eso no lo contamos. Bueno, pues entonces no te lo puedo hacer. Evidentemente a ti no te gustaría que te analizara la escritura públicamente delante de toda España o delante de toda la radio para que yo saque de aquí toda la información que sacamos, que es bastante extensa, y que tú no tengas capacidad ni de defenderte ni de saber lo que van a decir de ti. Es verdaderamente una aberración deontológica. Entonces hemos dejado de hacer decenas de entrevistas y demás por no cumplir eso. Y tenemos dentro de ese amplio código deontológico mucho cuidado en que todas las normas de un código deontológico se cumplan. Tenemos un comité deontológico dentro de la asociación, seguramente somos la única asociación con un código deontológico tan amplio y además con un comité que se preocupa porque esto funcione. A colación de esto que me cuentas, efectivamente hay más escuelas que analizan la escritura. ¿En qué se diferencia? ¿En qué os diferencia eso? ¿En qué se diferencia esta escuela marquesiana al resto de las que sabemos que existen y que están ahí? Pues nos diferenciamos en eso que te comentaba antes, pero como podemos hacer píldoras de estas preguntas, te lo voy a comentar otra vez, faltaría. La grafología al uso, la grafología tradicional, tiene una metodología, ha tenido siempre una metodología, últimamente la va abandonando y habla bien de ellos, pero es una metodología de carácter inductivo-intuitivo. Vemos esta serie de personas, analizamos sin mucho conocimiento, entiendo, que tienen este rasgo caracterial y vemos este signo gráfico y entonces como que lo acoplamos. A nosotros esto nos resulta muy poco científico y muy poco fiable. No decimos que no acierten, porque es verdad que algunas cosas evidentemente aciertan, pero toda la metodología que han seguido para llegar hasta aquí como que hace aguas o como que no se sustenta bien académicamente. Viene en un mundo profesional donde tienes que dar con seriedad los argumentos que avalas. Entonces, don Marco, en principio de los años 50, a través de los jesuitas de Barcelona, con los psicólogos jesuitas de una universidad jesuita de Barcelona, él había estudiado el método grafológico, había estudiado los grandes de la grafología y decidió, a esto le falla algo, a esto le falta sustrato científico. Y entonces, hablándolo con los jesuitas y poniéndose en contacto con estos psicólogos jesuitas de la Universidad Jesuita de Barcelona, decidieron que iban a hacer una investigación y empezaron una investigación, pero hicieron el método justo opuesto. Recogieron, al hacer en aquel momento la primera remesa que hicieron con los jesuitas de Barcelona fueron cerca de entre 400 y 600 personas. No están claros los datos que nos han dejado, pero cerca de entre esas
sabemos que al final del estudio abarcaba un poco más de 900 personas. En ese primer momento no están los datos muy bien recogidos, pero bueno, entre 400 y 600 personas, y les pasaron una batería de test, toda la batería, todos los test que había en la época en ese momento, que eran importantes. Al final del estudio, que se llevó en la segunda oportunidad para Milán, con los jesuitas de la Universidad de Milán, fueron más de 60.000 test pasados a esas 900 personas. Desde esos rasgos que salen ahí, con todos los rasgos estadísticos, con todas las mediciones bien recogidas, se pasaron a los signos gráficos de las personas que tenían este rasgo caracterial específico. Tú apuntabas antes, por ejemplo, la tendencia al hurto. Pues todas las personas que daban alto porcentaje en la tendencia al hurto tenían este signo gráfico que no lo tenían las otras personas que no daban este porcentaje de tendencia al hurto. Y entonces ahí sacamos un baremo que era estadísticamente contrastable, comprobable y además sujeto a las siguientes revisiones. ¿Qué ocurre? Que esto es una cosa que la gente se suele olvidar. Un método científico no valora puntualmente un trabajo. Un método científico se sigue valorando durante el resto. Si funciona, es porque va a funcionar una década después, 2 décadas después. Y comprobamos y seguimos comprobando que aquello que sacó Marquesán y los jesuitas verdaderamente funciona y sigue funcionando. ¿Hay algunos datos que se han modificado? Sí, hay pequeños signos que se han modificado, sobre todo los que tienen que ver con las mujeres. Se han modificado mucho. El trabajo psicológico y madurativo, social y culturalmente que han hecho las mujeres verdaderamente es absolutamente maravilloso y ha modificado su escritura, ha modificado su conducta, ha modificado su personalidad. Y esos rasgos que nos daban una base estadística en los años 50 para esa sociedad, hoy en día ya no nos valen. Para esos rasgos. Es decir, la tendencia al hurto que pueda tener una mujer como un hombre va a seguir siendo lo mismo, pero el porcentaje estadístico ha variado. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo ayuda la metodología de la psicología de la escritura, por ejemplo, a detectar el maltrato en el ámbito familiar? Muy buena pregunta. Hay estudios realizados por nosotros, pero aunque no tuviéramos esos estudios, ya Marquesán nos dejó, que tenemos los estudios, pero Marquesán ya nos dejó los rasgos gráficos que de verdad identifican al sujeto violento, sea sujeto o sujeta, pero evidentemente estamos hablando de que la violencia la ejerce con mucha más amplitud el hombre que la mujer. Y entonces podemos identificar e identificamos a los sujetos que tienen esa tendencia a llevar la violencia al ámbito familiar. En el ámbito familiar, evidentemente, podemos distinguir hasta cierto punto si lo lleva más precisamente sobre la mujer o lo lleva sobre los hijos. Al final da igual, porque si lo están haciendo contra la mujer, los hijos van a sufrirlo igual, y si lo hacen sobre los hijos, la mujer también va a sufrirlo. En cualquier caso, lo que analizamos más exactamente es la tendencia a la violencia y qué tipo de violencia utiliza el sujeto. Hay, para que os hagáis una idea, hay cerca de 40 signos gráficos que manifiestan una proyección violenta. Evidentemente los maltratadores de género, la gente que comete hurtos violentos, los violadores y demás dan un ítem en esa respuesta estadística a esos 40 y pico signos mucho más alta que cualquier otro sujeto. Tú, por ejemplo, puedes tener algo de agresividad, pero nunca llevarlo hacia la violencia. Puede ser una agresividad autodefensiva, puede ser una agresividad por falta de paciencia, puede ser una agresividad por algún tipo de problema de conducta menor, pero como nos da la base siempre de frecuencia e intensidad de los signos y cada signo nos da un rasgo caracterial específico, no es lo mismo tener sadismo que tener una violencia ocasional.
No es lo mismo tener ataques de cólera, rasgos de cólera, ser impulsivo, no soportar las frustraciones. La gente que tiende a la violencia de género o que realiza la violencia de género, los violadores, los asesinos, los que utilizan la violencia para los robos en la vida diaria, o sea, de forma habitual, tienen esos rasgos sobre la violencia muy marcados en una frecuencia e intensidad que el resto de la población para nada los tiene. Perfecto, muchas gracias. ¿Y cómo ayuda la metodología de la psicología de la escritura en la detección, por ejemplo, del bullying, que es un problema que tenemos ahora mismo muy demasiado frecuente en las aulas? Sí, eso primero tenemos que comprender que es un problema que lleva toda la vida, como cualquier rasgo caracterial, no es una cosa que surja en la sociedad moderna, pero es verdad que la psicología de la escritura puede identificar y esto es muy interesante, porque nos solemos enfocar en la víctima, y está muy bien y muy necesario que nos enfoquemos en detectar quién está sufriendo bullying, porque tú lo sabes y lo sé yo y lo sabe buena parte de la sociedad, que muchas veces pasa desapercibido incluso a los propios maestros y profesores que están en las aulas. Y no es siempre o no es habitualmente que es que el maestro mire hacia otro lado o el colegio, el centro mira hacia otro lado. A veces es simple y llanamente que hay mecanismos para hacer sufrir bullying a alguien que pueden pasar desapercibidos. Pero sin embargo lo que no va a pasar desapercibido es la conducta del sujeto que está recibiendo el bullying y la transformación de su conducta por estar sufriendo bullying. Eso da una transformación de los rasgos gráficos que son distintos antes y después de sufrir bullying. Te diría así muy simplemente, el margen del lado derecho se amplía mucho, la escritura puede reducir el tamaño. Hay una serie de signos gráficos, no los voy a decir ahora porque son varios, no son muchísimos, pero sí que son varios, que transforman la escritura y que además se puede comprobar con mucha facilidad. Es agarrar la escritura del crío antes de que tenga el bullying y verla los meses después. Normalmente con un mes que empiece a sufrir el bullying ya se ven rápido los rasgos y evidentemente esa transformación tiene un porqué. Pero como te digo, además de identificar al menor o al adolescente que está sufriendo el bullying, también tenemos, por lo que comentaba antes, la posibilidad de identificar al maltratador, de identificar al sujeto que no es capaz de superar sus complejos y utilizar la violencia contra los demás, del sujeto que no es capaz de controlar su impulsividad, de controlar las frustraciones y que descargue la cólera sobre los demás. También tenemos que hablar del sadismo de algunos adolescentes, que también los hay, que generan un daño y disfrutan de ese daño sobre los demás. Todo eso también es identificable a través de la escritura. O sea, no solo centrarnos en la víctima, que por Dios hay que hacerlo y cuanto más urgente para evitar el daño colateral que viene después, sino también evidentemente en los victimarios, porque hay que poner de alguna forma coto a su conducta y además de identificarla, ponerle cauce. Nos estamos enfocando, entiendo yo, mucho en las víctimas y está muy bien, pero mientras sigamos teniendo a los victimarios no avanzamos tanto. Para una solución más en conjunto deberíamos enfocarnos en el tratamiento de unos y de otros. Sí, quizá nos centramos primero en la víctima porque es el que necesita ayuda inmediata. Me parece muy interesante eso que has dicho, que son los signos, pocos signos y sencillos, los que un profesor o un maestro, conociéndolos, pues ayudaría a ese alumno a saber, porque cuando todos conocemos los adolescentes y los niños les cuesta mucho hablar, les cuesta mucho expresarse, tienen miedo, sobre todo tienen muchísimo miedo de ese sujeto que les está maltratando y me parece muy interesante, pues eso es muy potente ese instrumento para los profesores y para los me gusta mucho lo que acabas de decir, porque es verdad que
que se podría enseñar rápido a maestros y profesores a que identificasen esos pocos rasgos que hay para que estuvieran atentos. Porque es decirle, mira, si la escritura cambia de esta forma a esta otra, es un signo de alarma. Ya te ponen señal de alarma y ya empiezas también desde el mismo centro educativo a estar más atento a ese alumno, a vigilar de una manera discreta y acabar cogiendo a la víctima, acabar cogiendo al agresor, que eso también que es lo más importante, que para. Y nos pasó el año pasado un caso en Madrid que fue muy curioso, y era una cría que estaba, la madre quejándose de que estaba recibiendo bullying, y al analizar la escritura vimos que la que realizaba el bullying era la cría. Cuando esto se puso en el conjunto del contexto de la escuela donde estaba ocurriendo, todo el mundo convino con que la niña no estaba sufriendo bullying, a pesar de que venía la madre quejándose de que la cría estaba sufriendo bullying, sino que era la cría y tenían los profesores y maestros los argumentos evidentes de que era la cría la que andaba detrás de varias compañeras haciendo estaño. Sí, sí. En la escritura no te deja mentir. La escritura te proyecta si tú eres víctima o eres victimaria. Claro, se evita la manipulación que muchas personas intentan hacer, sobre todo los que son culpables porque quieren despistar. Pues me parece muy interesante, muy útil. Y para cómo ayuda la metodología de la psicología de la escritura, pues por ejemplo en la detección de la depresión. Muy bonito el tema y muy necesario. También son pocos rasgos caracteriales, pocos rasgos grafopsicológicos, grafomorfomotores, grafopsicológicos. La gente tiene que comprender que la transformación del modelo caligráfico, la grafomorfomotricidad del modelo caligráfico da una grafopsicología especial. Es decir, esa transformación genera un rasgo caracterial distinto. En el tema de la depresión son pocos los signos gráficos que nos indican que el sujeto está bajo una depresión. Como tenemos la capacidad por el método deductivo valorar si ese grado de depresión es un grado de depresión mediano, si es una depresión endógena, exógena, se nos puede escapar porque hay que hacer el análisis de hace años y normalmente la gente nos da la muestra de ahora y entonces no nos dicen esto es de hace 5 años, esto es de 3, esto es de 1, nos dan la muestra de ahora, entonces nosotros tenemos que acotar a lo que estamos viendo en el día de hoy. Por eso, si pedimos una valoración de hace años, podemos saber si es una depresión endógena o exógena, pero en cualquier caso podemos valorar si hay una depresión. Y en la depresión, desgraciadamente, podemos llegar a valorar con bastante nivel de acierto la tendencia autolítica suicida del sujeto, porque evidentemente en no pocas ocasiones las depresiones acaban en tendencias suicidas. Podemos valorar los signos gráficos de la depresión distintos a los de la tendencia suicida, porque los depresivos tienen una serie de signos gráficos, pero cuando suman la tendencia suicida aparece una transformación de esos signos gráficos, sumando otros signos gráficos, no tanto una transformación, perdón, sino una suma de otros signos gráficos que ya nos indicarían la tendencia suicida autolítica del sujeto. Y también es muy fácil de valorar, verdaderamente, cuando ya sabes la metodología, cuando ya te has visto cuáles son los signos y has comprobado fehacientemente que todo aquello que descubrió Don Marco 70 años después sigue valiendo exactamente. Hemos acoplado otros signos, hemos hecho investigaciones, hemos acoplado otros signos que Don Marco no identificó y que nosotros ya hemos identificado, y evidentemente la posibilidad de describir que hay una depresión, que hay una depresión, el grado de preocupación de esa depresión, cuánto tiempo lleva, la posibilidad de que sea exógena o endógena según los textos que tengamos para valorar, y la posibilidad de que esté desarrollando o haya desarrollado una tendencia suicida autolítica. Pasamos ahora a ver que nos expliques, porque creemos que es un campo, yo como profesora que soy, me interesa especialmente
pues cómo ayuda la metodología de la psicología de la escritura a detectar problemas de aprendizaje para así poder ayudar de una manera eficaz a nuestros alumnos. Me encanta porque es un tema que me apasiona. Desde que empecé hace 25 años me dediqué y he estado en centros trabajando con niños fundamentalmente disléxicos, disgráficos y disléxicos, y luego se ha ido ampliando el trabajo y demás. A esto le llamamos fundamentalmente paidografía, que es la escritura de niños y adolescentes. Y dentro del campo de la paidografía, seguramente por mí, en el sentido de que le he puesto mucho ahínco en ello y le he dedicado muchas horas, he trabajado, repito, y sigo trabajando al día de hoy en la reeducación grafomorfomotriz de los niños, grafomotriz y emocional de los niños, pues hemos puesto muchas horas de investigación, muchas horas de trabajo diario con los críos y hemos visto que se pueden identificar verdaderamente buena parte de todos esos déficits educativos o todas esas DEAs, esos desarrollos dañados madurativamente de los críos, pues desde la dislexia, las disgrafías, las dislalias, la déficit de atención, la hiperactividad, la discalculia, la disortografía y problemas de lateralidad, todos son identificables a través de la escritura, absolutamente todos. Temas de altas capacidades que comentaba en otro momento también se pueden identificar en la escritura, incluso podemos identificar el rasgo de la furdera, pero bueno, eso viene siendo menor. Lo importante es, ¿se puede identificar a través de la escritura? ¿Un maestro, un profesor podría identificar a través de la escritura? Sí, tenemos maestros y profesores haciendo nuestro curso de reeducación grafomotriz y emocional que ya han aprendido a identificar las distintas patologías, los distintos problemas educativos que os he comentado con cierta sencillez, entre comillas, porque algunas son mucho más complejas que otras, y además terapia, grafoterapia en el sentido más puro del término, de reeducación grafomotriz para, de alguna forma, que nosotros seamos también agentes de cambio de estos chavales, no solamente identificándoles, sino que tengamos herramientas para decirle al maestro, para decirle a los profesores, esto es muy bueno para que mejoren en la déficit de atención. Esto es muy bueno para la dislexia. Este trabajo es muy bueno para la disgrafía motriz o la disgrafía emocional o para la disgrafía por motivos neurológicos no clasificada. Es decir, no solamente es la identificación, sino también el plus de intentar ser agentes de ayuda activa con todos estos niños y adolescentes, que nos enfocamos más a los niños y los adolescentes lo sufren tanto o vamos a dejarlo o tanto o igual como los niños. Perfecto. En el campo de la psicología de la escritura puede también dar luz y aportar un instrumento de ayuda importante a los psicólogos. Sí. De hecho, trabajamos con gabinetes de psicólogos haciendo valoraciones del paciente, nada más de entrar a la terapia, haciendo valoraciones de lo que vemos en este sujeto es este y este problema. Evidentemente, el psicólogo y el psiquiatra, ellos hacen sus valoraciones aparte y cuentan con las nuestras. A mí me gusta mucho en el campo del trabajo con los psicólogos y con psiquiatras el hecho de trabajar conjuntamente y valorar conjuntamente al paciente. La terapia nosotros nos desatendemos por completo, no es nuestro campo, ni debe de serlo. Eso es un campo para los profesionales de la psicología y de la psiquiatría, pero sí en la identificación de los problemas que resultan proyectados desde la escritura, que como os he dicho, prácticamente en el campo de la psiquiatría podemos quedarnos más carentes de
recursos para algunas patologías, pero en el campo de la psicología verdaderamente es muy poquito lo que se nos puede escapar al día de hoy, después de todos 70 años de trabajo de psicólogos y psiquiatras de nuestra escuela, trabajando con la psicología y psiquiatría en estado más concreto como profesionales de la psicología de la escritura y como profesionales psicólogos y psiquiatras. Fuera de ello, ¿qué es lo que hacemos? O sea, ¿y con ello qué hacemos? Hacemos ese análisis de los rasgos que consideramos más relevantes para la terapia, dejamos en manos de los profesionales cómo enfocar esa terapia, y luego lo que hacemos, algo que me encanta, es el seguimiento de si esa terapia que están haciendo psicólogos y psiquiatras está siendo efectiva. ¿Por qué? Porque lo que consiguen ellos de los cambios en los rasgos conductuales y de la personalidad va a hacer una proyección en los rasgos gráficos. Entonces, valorando la grafía 6 meses iniciada la terapia, podemos valorar cuántos cambios ha habido desde cuando comenzó a esos 6 meses. Y el último paso que hacemos es acompañar en darle el alta. Mira la escritura que tiene, estoy pensando en darle el alta a este paciente, mira a ver cómo está todo esto que hemos empezado a trabajar, que hemos trabajado, y valórame cuántos de cambios reales se han construido. La escritura no miente, la escritura es una proyección del inconsciente y no puede mentir, puedes intentar alterarla, pero te vamos a pillar. Por lo tanto, ese punto final del trabajo con psicólogos y psiquiatras es muy bonito, de apoyo en el momento final de este sujeto, no vemos los rasgos que eran necesarios para que iniciase la terapia con ellos. Perfecto, me parece además muy interesante porque conociendo cómo son los adolescentes por propia etapa biológica, que les cuesta mucho comunicarse con los demás, que son muy celosos de su intimidad, que aunque estén pasándolo muy mal no lo quieren contar porque son muy inseguros, es propio de su etapa biológica, independientemente de cómo sea cada uno, pues supongo que esto es un instrumento excelente para que el trabajo de los psicólogos, en lugar de tener que estar 6 o 7 meses intentando que el adolescente te cuente algo, te dé un matiz de lo que le está pasando, lo que está sufriendo, lo que está viviendo, para él poderle ayudar a intervenir, pues es un modo de acortar muchísimo ese análisis por parte del psicólogo, imagino. Tal cual. Esa pincelada primera en esas 3 etapas que he mencionado, en ese trabajo primero, con mucha frecuencia los psicólogos y psiquiatras con los que trabajamos nos dicen: me has ahorrado 2 meses de trabajo. Pues claro. No sean esos 2 meses, porque además no solamente es ese, que evidentemente, repito, esto es un test proyectivo, no es Dios en la tierra, es un apoyo más, ellos hacen sus tests, ellos hacen todo el trabajo, sus pruebas y demás, faltaría pero más, les orientas muchísimo. pero se orienta importantemente, le das el tema de, pues mira, la relación con los padres es esta, que no es lo mismo que te lo cuente el niño que te va a contar el niño o el adolescente sobre el tema. Por ejemplo, con mucha frecuencia hay una relación de amor-odio o con la figura del padre o con la figura sí, de la madre, o el conflicto precisamente entre ambos, es decir, tal cual. que orienta muchísimo hacia dónde ellos deben ir y ahí empezar ya a centrarse y no tener pues, un campo tan extenso que te lleva mucho tiempo de escribir. Nunca lo hubiera dicho mejor. Pues muchas gracias. En cuanto a la selección de personal y de recursos humanos, que también sabemos que esta disciplina sirve y que de hecho se está utilizando en empresas y en grandes empresas, ¿no? ¿Cómo puede ayudar y en qué puede ayudar? Pues estamos ayudando y estamos haciendo en distintos frentes. A ver, tenemos identificada 65 competencias específicas en general para el mundo laboral. Pero esas 65 competencias se las ofrecemos a los headhunters, a los cazatalentos, se las ofrecemos a los de recursos humanos y selección de personal de las empresas, grandes empresas o no tan grandes, medianas empresas,
y se las ofrecemos evidentemente a las pymes más pequeñas que tengan que contratar a un camarero o a un electricista, que sea algo pues mucho más ordinario, en el sentido de supuestamente más fácil, ¿vale? En realidad no hay nada fácil, porque son muchas las competencias que estamos valorando. Pero luego eso que ofrecemos, que damos y que nos contratan para ello, luego también se vende o se ofrece por lo que llamamos paquetes. Por ejemplo, si es una empresa, con mucha frecuencia últimamente nos piden el tema de la honestidad. Entonces solo valoramos el tema de la honestidad. Cómo es de fiable el sujeto, si tiene tendencia al asentismo laboral, que es muy fácil de ver, si tiene tendencia al hurto, si es fiable, si es honesto, si tiene capacidad de reserva, que eso también les importa mucho a los empresarios últimamente. Estoy aplicando mucho tiempo y dinero a este sujeto, sabe cosas de la empresa que no tienen otras empresas, y me interesa que sea muy reservado, discreto, para que no me lo mueva a otro lado. Entonces, hay distintos ítems o competencias en el campo de la honestidad que nos están pidiendo mucho. Luego tenemos esas 64 generales, que podemos dividirlas en distintos paquetes y ofrecemos a las empresas por distintos paquetes para darles esas competencias valoradas adecuadamente. Y luego además tenemos el campo de los recursos humanos. Este sujeto que vamos a poner de jefe, porque lo hemos aprobado nosotros en un desarrollo interno, ¿va a cuajar bien con este otro equipo? Entonces valoramos la personalidad de ese equipo y valoramos la personalidad del jefe y vemos si son y cuántos son compatibles, y avanzamos la posibilidad de que pueda haber problemas de este tipo, de este otro, por el rasgo caracterial dominante en el nuevo CEO o por algún tema que tenga alguno de los empleados. Valoración de los equipos, valoración de cuánto de compatibles son. También se le da muchísima importancia al trabajo en equipo, cada día se le está dando más importancia al trabajo. Ya lleva años, pero últimamente hay como una intensidad. Mírame que sepa trabajar en equipo, mírame, y eso lo valoramos como las otras competencias muy acertadamente en el campo de selección y en el campo de los recursos humanos. Muy bien, perfecto. Un tema que nos interesa a todos siempre, quizás sea el más importante, es nuestra salud. ¿En qué puede ayudar la psicología de la escritura a saber nuestra falta de salud o nuestra buena salud? O si hay un problema incipiente en nuestra salud al que debemos que prestarle atención, pero que no nos ha dado síntomas, por ejemplo. ¿En esto serviría? Sí, a eso le llamamos grafopatología. En grafopatología trabajamos a través de investigaciones realizadas con profesionales de la medicina y de la psiquiatría, evidentemente. Entonces, tiene que quedar claro esto, que cuando vemos algún signo de enfermedad, que está sustentada en alguna investigación que se ha hecho, ¿vale? Por ejemplo, yo he realizado varias investigaciones, una de ellas sobre fatiga crónica y fibromialgia. Agarré a buena parte de las asociaciones que había en España, pedimos las escrituras, nos juntamos con algunos de ellos en distintos sitios, recogimos las muestras y vimos los patrones gráficos comunes en las pacientes con fibromialgia que ya estaban detectados, fatiga crónica y fibromialgia. Así trabajamos, ¿vale? Cuando hablamos de algo mucho más complejo como el cáncer, pues valoramos lo que han hecho otros compañeros o lo que hemos hecho nosotros en nuestra escuela en Italia, que se siguen al día de hoy. Hace poco nuestro presidente internacional dirigía una tesis o codirigía una tesis en la Universidad de Milán sobre el cáncer y la escritura. Es decir, seguimos haciendo investigaciones constantemente. Alcoholismo y escritura, psicópatas y escritura, son investigaciones que se han realizado y que tienen una base comprobable. Recogemos esas muestras gráficas de esos sujetos que la medicina o psiquiatría ya ha identificado con esa patología y con frecuencia con profesionales de medicina y de psiquiatría
analizamos las muestras que nos han dado y vemos los rasgos caracteriales, los rasgos grafomorfomotores, gráficos, en grafopatología les llamamos prodrómicos, que son los signos de enfermedad que aparecen en la escritura. ¿Son distintos a alguien que tiene una anemia de alguien que tiene hipotiroidismo? Sí, son significativamente distintos. Puedes tener hipotiroidismo y anemia, faltaría más. Puedes tener hipotiroidismo, anemia y depresión, sí, pero identificamos los rasgos por separado de cada patología para poder trabajar, evidentemente, distinguiendo una patología de otra y confundir lo menos posible o evitar la confusión entre distintas patologías. ¿Se pueden identificar buena parte de las patologías? Se pueden identificar bastantes. Buena parte no me atrevería a decirlo porque seguramente nos falten aún muchos más trabajos, muchas más investigaciones. Podemos identificar patologías incluso antes de que den la cara, sí, porque ya están dando la cara interna y ya están transformando la grafía, ¿vale? Por ejemplo, una de las más socorridas que hacemos, que a la gente le hace mucha gracia, es la de la intolerancia a la lactosa. ¿Cómo descubrimos que había intolerancia a la lactosa en la escritura? Pues tenemos una doctora en Italia, la doctora Maggi, que era doctora de la Seguridad Social italiana, que era además psicóloga o analista de la escritura, no me acuerdo cuál de las dos era, tenía varias carreras, entonces no me acuerdo cuál era la otra, la de doctora me acuerdo, que era la que nos formaba en grafopatología en Milán, una de las que nos formaba en grafopatología en Milán. Y entonces Maggi recogió durante 50 años, yo la recogí justo cuando estaba a punto de jubilarse, pues la vida laboral de ella, durante toda su trayectoria profesional, recogió la escritura de miles y miles de pacientes con todas las patologías que ella comprobaba que eran presentes, primero porque era doctora y porque luego pedía análisis, pedía a otros profesionales y le llegaban a ella las pruebas. Entonces, desde ahí, con lo que hizo Maggi, con lo que hizo Americo Lavatrice, un psiquiatra de Italia, con lo que han hecho distintos profesionales de la medicina y psiquiatría de nuestra escuela, hemos ido elaborando los signos de enfermedad y distintas patologías que ya tenemos investigadas e identificadas, que son distintas a otras patologías. ¿Podemos detectar problemas de riñón? Claramente. ¿Podemos detectar hipotiroidismo? Claramente. ¿Podemos detectar problemas, tumores? Claramente es con cuidado porque hay algunos tumores que son mucho más fáciles que otros. Podemos identificar multitud de patologías, pero otras están por identificar. Muchas de las patologías, por ejemplo, visuales, nos falta identificarlas. Muchas de las patologías raras, de las enfermedades que llaman raras, con seguridad nos falta todo por identificarlas. Es decir, nos podemos acercar a buena parte de las patologías que más preocupan a la gente, sí, pero no a todas y teniendo en cuenta con que lo de las patologías es un proceso que va increciendo. Entonces, tú puedes estar identificando una cosa al principio, pero luego esto, cuando crece la patología, ese signo que al principio te daba como muy pobre, de repente se convierte en muy intenso, en frecuencia o en intensidad, en signo. Entonces, según cuando pillamos la escritura del sujeto, podemos ser mucho más eficaces o no tanto.